el título era ¿qué? ¿Todo por el qué? ¿Y qué significa todo? Todo es todo. Y esta es una parte de vivir el Evangelio con ellos. Es la parte que tenemos nosotros también para poder animarlos, cuidarlos, guiarlos y darlo todo por el Evangelio. Creo que en mí había como un pensamiento también en algún momento de queja, ¿no? De ¿y esto por qué? ¿Y esto qué pasa? Y entonces empieza uno como con ese pensamiento de queja, y después en un momento Lili me dice pero este sacrificio que se está haciendo de todas las partes no es comparado con el sacrificio que, por ejemplo, hizo Sofía Müller por alcanzar a estas personas de la selva. Nosotros estamos aquí en la ciudad, tranquilos, contentos, con muchas cosas. La mayor preocupación es que nos agarre un trancón en la 26. La mayor preocupación es que tengan esa fila larga. Pero ¿sabe ella lo que tuvo que vivir para que estos curripacos fueran salvos? Allá no había motores, allá no había avionetas, allá no había tecnología, y ella se metió a la selva para que estos hombres pudieran conocer el Evangelio ahora. Entonces no es ni comparable el sacrificio, es un poquito. Y después el otro sacrificio más grande, ¿cuál fue? El de nuestro Señor Jesucristo, que se sacrificó todo porque nosotros pudiéramos ser salvos, y es lo que estamos y vamos a ver en el día de hoy. Entonces este título se llama ¿todo por el qué? Por el Evangelio. ¿Y todo qué significa? Todo. El creyente está dispuesto a darlo todo. Viene hablando un poquito, ¿no? Pablo acá con relación a ese ánimo que tiene que tener el siervo de Dios que es Timoteo. Vemos desde el versículo 6, él le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por los méritos de nuestro Dios es que podemos darlo todo por el Evangelio, porque aquí dice en el versículo 8: por tanto, no te avergüences, es la sección que estamos, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el qué. Otra vez aparece este concepto del poder de Dios. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y acá, según el poder de Dios, según el poder de Dios, el poder de Dios obra a través de su Santo Espíritu, y es lo que va a decir en esta sección al final. Obra a través de su Santo Espíritu, es la energía, el ánimo que nos da, la motivación que nos da para seguir adelante. Es la tercera persona de la Trinidad, que es el Santo Espíritu de Dios, Dios obrando en nosotros, el Espíritu Santo obrando en nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por el Evangelio por nuestras propias fuerzas, porque darlo todo por el Evangelio, como estábamos viendo en la sección anterior, significa sacrificio. Y en nosotros, naturalmente, aquella persona que no ha nacido de nuevo no puede darlo nada, no puede dar nada por el Evangelio, porque sus motivaciones todas son ¿qué? Egoístas. Sus motivaciones todas son centradas en él mismo. Es más, algunos ya creyentes que somos, muchas veces nos dejamos llevar también por ese egoísmo, por nuestro propio razonamiento. Si el Señor no nos ayuda y no nos fortalece y tomamos esa determinación de crecer en el Señor, no vamos a poder dar nada por el Evangelio, porque nuestro egoísmo y nuestros razonamientos no nos van a dejar. Pero aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Hoy había una ilustración que me dio un hermano esta mañana que me pareció muy precisa. Él me dijo: estoy varado, me dijo, y es porque parece que la energía de alguna parte del carro no le está llegando bien al carro. Entonces, como hoy voy ahí, él me hizo así, voy como medio varado, como que no
puedo andar, como que sí, como que no puedo desarrollar, el carro no puede desarrollar la mecánica de una manera correcta porque no le está llegando ¿qué? Energía. Me dijo, es más, ni la subidita ahí al garaje del carro casi no puedo subirla porque no tiene ¿qué? Energía, no puede. Y estaba pensando en eso cuando él me dijo y dije, necesitamos depender del Señor, de su poder. ¿Recuerdan cuando Pablo decía, fortaleceos en el Señor y en el qué? En el poder de su fuerza. El Señor es el que da la fortaleza y el ánimo para continuar adelante con todo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, porque por nuestras propias fuerzas, nuestro egoísmo y nuestro pecado no nos deja avanzar. Gracias a Dios por su poder. Todo por el Evangelio, todo por el Evangelio. Y miren que hablábamos la semana pasada de qué implica darlo todo por el Evangelio. Decíamos, en primer lugar, tener la determinación de defender el Evangelio sin qué, sin vergüenza. Defender el Evangelio sin qué, sin vergüenza. Y hablábamos de toda esa situación que tenemos en nuestro corazón, de avergonzarnos por el Evangelio, de que muchas veces hemos tenido ese temor, y Pablo le está animando a Timoteo: nunca te avergüences ni del Evangelio ni de aquellas personas que trabajan para el Señor y que están entregando su vida por el Señor. Entonces, eso fue lo primero. Ahora vamos a ver el segundo y el tercer punto. ¿Qué implica darlo todo por el Evangelio? En segundo lugar, tener la determinación de defender el Evangelio por el valor que tiene. El primero fue sin vergüenza, y tener la determinación de defender el Evangelio por el valor que tiene. Esto que vamos a leer ahora es el Evangelio del cual no nos avergonzamos. Y aquí prácticamente en estos versículos lo que va a hacer Pablo es declarar el Evangelio prácticamente que en su forma más resumida, pero muy completa, muy completa. Esta es la doctrina prácticamente de la salvación en su forma más corta y más resumida, pero muy completa. Pero miren, la frase aquí sería la siguiente, si quieren anotarla así, sería: este Evangelio es la verdad por la cual vale la pena morir. Este Evangelio es la verdad por la cual vale la pena morir. ¿Están dispuestos a morir por Cristo? La mitad sí, la otra mitad no sé. Es fácil decirlo. Es fácil decirlo. ¿Recuerdan Pedro? Estoy dispuesto a morir por ti, ir hasta la tumba por ti. ¿Usted conoce a ese? No conozco, yo no, ni lo he visto nunca. Es fácil decirlo, pero cuando nosotros pensamos en el Evangelio y que nos fortalece para eso, podemos ver que esta es la verdad por la cual vale la pena morir. Vale la pena morir. Entonces, ten la determinación de defender el Evangelio por el valor que tiene. Por el valor que tiene. Algunas cositas antes de entrar a los versículos. Un comentario que encontraba acá dice: el Evangelio es el centro del mensaje cristiano. El Evangelio es el centro del mensaje cristiano. Por esa razón es que cuando se cambia el Evangelio, entonces esa iglesia no va a poder ser llamada una iglesia ¿qué? Cristiana. Cuando el Evangelio se cambia, no puede ser una iglesia cristiana. Anoche estaba leyendo un ratito un libro que me regalaron hace años que decía El verdadero Evangelio, se llama el librito, El verdadero Evangelio. Y él decía qué importante es que podamos tener claro qué es el Evangelio. ¿Por qué? Decía él en un momento que una vez una persona le dijo que en su iglesia habían salido a evangelizar y se habían encontrado con unas personas de los mormones. Y en los mormones entonces ellos habían empezado a hablar con los mormones, y dice que la conclusión a la que llegaron los cristianos
La conclusión a la que llegaron los cristianos después de haber hablado con los mormones una gran cantidad de tiempo fue que los mormones también eran salvos. No pueden ser salvos los mormones. Y por eso tenemos que tener tan claro que el Evangelio, porque el Evangelio es el centro del mensaje cristiano, el centro del mensaje cristiano. Y miren el dato curioso, dice la palabra evangelio prácticamente en el griego es la misma palabra evangelio, dice es el centro del mensaje cristiano y se aprecia en el hecho de que aparece esta palabra 72 veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento 72 veces aparece la palabra evangelio y de estas 72 veces 54 corresponden a las epístolas de Pablo. Es decir, que quien más se centró en el Evangelio y en el mensaje del Evangelio y en declarar el Evangelio y defender el Evangelio y no avergonzarse del Evangelio, se ve más claramente en los escritos del apóstol Pablo. Entonces, dice acá en la última frase del comentario, para el más grande de los misioneros cristianos, el cristianismo era fundamentalmente buenas nuevas. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, ¿cierto? Y son buenas nuevas porque nos están hablando de un Dios el cual debe ser temido y que todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Este Dios existe en ¿cuántas personas? En 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ya vamos a ver lo que está hablando Pablo aquí, enfocándose en el Evangelio. Entonces, el Evangelio es el centro del mensaje cristiano. Cuando el cristianismo o la iglesia se sale de ese verdadero Evangelio, tal como el Señor lo dejó y tal como los apóstoles lo predicaron, entonces esa iglesia está en peligro de ya no ser una iglesia cristiana, así tenga el nombre de ¿qué? De cristiano en su letrero o en su fachada. Entonces, ninguna otra cosa anima y motiva más al creyente que recordar y entender la grandeza del Evangelio de Cristo. Es imposible, dice acá este hombre, es imposible sentir miedo o vergüenza cuando nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Dice, es imposible sentir temor o vergüenza, no me avergüenzo del Evangelio, temor o vergüenza cuando nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado a través del Evangelio. Y quizás este va a ser el centro de la predicación de hoy. Si es que el Evangelio es tan valioso, si es que el Evangelio tiene tanta implicación para mi vida presente y para mi vida eterna, si es que el Evangelio es lo que es, entonces, ¿qué tendría que pasar con el Evangelio? No me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio. Que cuando me pregunten, ¿usted es cristiano? ¿Yo qué pueda decir? Con valentía decir, sí, yo soy cristiano y Cristo me salvó. Usted vive de verdad y está realmente pensando que puede morir por el Evangelio, y uno puede decir con seguridad que sí, estoy dispuesto a morir por el Evangelio, por el valor que tiene, por el mensaje que tiene. Estoy dispuesto a morir por el Evangelio porque no hay cosa más valiosa en mi vida que ese mensaje que me salvó y transformó mi vida. ¿Está dispuesto a morir por el Evangelio? Sí. ¿Usted es cristiano? Sí. Y con toda la determinación, decirlo sin vergüenza y sin temor, porque lo que Dios nos dio en el Evangelio es maravilloso. Es maravilloso. Recuerdan que Pablo también decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios para a todo aquel que lee. Impresionante, impresionante. Es poder de Dios para salvación. Este mensaje que veríamos es tan sencillo, es el que tiene el poder para cambiar la eternidad de una persona y llevarla de una muerte espiritual a una vida eterna, de que la salva de la condenación del infierno.
de la condenación, de ese lugar de tormento. Y no solamente la salva del infierno, sino que transforma toda su vida para que esa vida pueda ser vivida para Dios. Tremendo lo que es el mensaje del Evangelio. Y entonces dice este comentarista, y le repito la frase: es imposible sentir miedo o vergüenza cuando nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado en el Evangelio a través de Cristo Jesús. Miren, el valor lo da lo que es el Evangelio. Y dice aquí en el versículo 9, el 8 terminando, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones. ¿Por qué? Por el Evangelio. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Dice acá: sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y ahora, entonces, lo que Pablo va a enfocar aquí es el Evangelio. Participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Por qué darlo todo por el Evangelio? ¿Por qué participar de las aflicciones por el Evangelio? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir por el Evangelio? Y bueno, él va a decir por el valor que tiene el Evangelio. Versículo 9 dice: según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Entonces, el valor que tiene el Evangelio lo da lo que es el Evangelio. En primer lugar, aparecen dos palabras acá: nos salvó y nos llamó. Nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Nos salvó significa nos libró de un peligro y nos llamó para algo a través de esa salvación. Entonces, ¿qué es lo que se proclama en este mundo con relación al ser humano? Lo que se proclama en este mundo con relación al ser humano es que el hombre es ¿qué? ¿Malo o bueno? En este mundo lo que se proclama es que el hombre es ¿qué? Es bueno en sí mismo. Y por eso no necesita ¿qué? La salvación. Entonces, lo que nos va a decir el Evangelio verdadero no es que el hombre es bueno, sino que el hombre es ¿qué? ¿Somos malos o no? Y por culpa del pecado es que se manifiesta esta maldad. Pero desafortunadamente este mundo quiere guiar a esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza de que el hombre es bueno en sí mismo. El hombre no es bueno, el hombre es pecador. Y el pecado se manifiesta desde el día 1, de esa persona. Se manifiesta desde el día 1. ¿Qué pasa con ese pecado? ¿Cuál es el problema del pecado? El problema que tenemos en nuestro ser con este pecado es que el pecado nos condena, nos lleva a una condenación eterna. Ese pecado no puede ser cambiado de ninguna forma. Y ese pecado corrompe nuestra alma y corrompe todo lo que somos. Eso hace parte de ese verdadero evangelio. Si una persona no entiende que está totalmente perdida y corrompida por el pecado desde el día 1 de su nacimiento y no entiende que es mala, que no es buena, entonces esa persona no va a necesitar una salvación, ni a un salvador, porque no necesita de nadie para que lo salve. Entonces el pecado es corrupción. Miren, Dios ve al pecador como una persona que está perdida y muerta en sus delitos y pecados. Así es como Dios lo ve, una persona que está perdida y sin esperanza. Y la salvación, cuando Pablo la va a describir aquí en este pasaje, va a decir: la salvación no depende de ninguna persona ni de las obras que se hacen, sino que la salvación depende única y exclusivamente ¿de quién? De Dios. Única y exclusivamente de Dios.
Lo que tiene que hacer el ser humano es ¿qué? Creer en ese evangelio, creer en ese evangelio. Pero no hay forma de que el ser humano se salve por las cosas que hace. Él está totalmente perdido y él está totalmente corrompido por causa del pecado, y la única forma de pagar eso es con su muerte. Pero su muerte no le salva de la condenación eterna, porque la muerte del pecador no sirve. Entonces no hay forma de que el pecador se pueda salvar. La salvación que Dios otorgó no fue algo en conjunto, no fue como yo hago una parte, los otros hacen otra parte. La salvación que Dios da es una salvación que fue diseñada por Él, que fue dada por Él, que fue su plan para que el pecador pudiera ser rescatado. No hay una cooperación de ninguna forma en la salvación que Dios da. Ninguna cooperación. Nadie cooperó con Dios para la salvación que nosotros tenemos en este momento y que el Señor otorga. Porque no hay nadie que hubiera podido hacer eso, porque todos están corrompidos por causa del pecado. Estamos corrompidos por causa del pecado. Entonces, Dios, al ver en la condición en la que estábamos, diseñó un plan, desarrolló un plan para que el ser humano pudiera ser ¿qué? Salvo. Y eso es maravilloso también. Ahí es cuando empezamos a pensar que tenemos que darle muchas gracias a Dios, porque Él diseñó ese plan para que nosotros pudiéramos llegar a conocer la salvación en Cristo Jesús. Él hizo ese plan, desarrolló ese plan, y ya lo va a decir desde cuándo, para que el ser humano pudiera tener salvación, para que el ser humano pudiera tener salvación. Entonces, aquí nos enseña Pablo que aquellos que mediante Cristo han obtenido una salvación, no que es transitoria ni pasajera, sino una salvación eterna, si escatiman su vida como algo fugaz. La vida del ser humano es algo que pasa rápido, entonces aquellas personas que han entendido eso no deberían vivir una vida como si no hayan llegado a tener esa salvación que Dios les otorgó. Por eso es que Él está diciendo a Timoteo, hay que tener determinación en no avergonzarse del Evangelio, hay que tener determinación en lo que tú tienes que hacer como creyente, porque esta salvación no puede ser despreciada ni puede ser tampoco desperdiciada. Lo que Dios hizo en Cristo y todo su plan de salvación es un plan maravilloso, Alguien lo decía de esta forma, en resumen: Dios nos ha librado del mayor de todos los males y nos ha puesto en posesión de la mayor de todas las bendiciones. Nos ha librado del mayor de todos los males, nuestro pecado, y nos ha puesto en posesión de la mayor de todas las bendiciones, que es ser creyente en Cristo Jesús. La mayor bendición, hermanos, que podemos tener nosotros es haber conocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. No hay otra cosa más grande después de eso, o por encima de eso. Es lo que nosotros valoramos, es por lo que nosotros vivimos, es por lo que nosotros nos esforzamos y nos sacrificamos por el Evangelio. La mayor de todas las bendiciones que un ser humano puede tener es haber conocido a Cristo Jesús como su Salvador, es haber pasado de muerte a vida, es haber sido perdonados sus pecados. Y yo creo que es un momento muy propicio para que, si hay alguien aquí que no ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, le diga: Señor, sálvame. Gracias por venir a morir por mí en la cruz y gracias por haber resucitado. Pero desde lo profundo de su ser, pídale al Señor que lo salve, porque para eso vino el Señor a salvar. Él dice: quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Y aquí también es interesante que Él ponga este llamamiento santo, porque el llamamiento de Dios es santo.
Miren, el Evangelio no solamente tiene el propósito de perdonar los pecados y asegurar nuestro destino eterno, sino que el Evangelio también tiene la finalidad o el propósito de producir santidad en el creyente. Hemos estado trabajando todo este tema de la santidad. Leemos un libro que se llama Libre para ser santo. Hay otro libro que se llama Santidad, de un hombre llamado Ryle. ¿Y por qué pensamos y trabajamos tanto con relación a nuestra santidad? Porque el llamamiento de Dios es un llamamiento ¿qué? Santo, y es un llamamiento que nos va a llevar hacia la santidad. Nos tiene que obligatoriamente llamar hacia la santidad. Entonces, la salvación que el Señor ha otorgado en el creyente tiene que llevarnos como propósito y como objetivo a producir santidad en la vida del creyente. No puede ser que hayan creyentes que ven el pecado como algo ligero. No puede ser que después de pronto de tanta vida de creyente, entonces el creyente no haya hecho absolutamente nada para batallar y luchar contra su propio pecado. Tenemos situaciones en nuestro corazón que son difíciles. Creo que hay algunas batallas que son más fuertes que otras. Yo lucho mis propias batallas y hay situaciones en las que he podido tener victoria, y hay otras situaciones con las que todavía tengo que seguir batallando y luchando constantemente y continuamente. Digo, Señor, ¿hasta cuándo va a ser esa batalla? ¿Hasta cuándo voy a tener que luchar con eso? Pero lo que sí es verdad es que sí o sí el creyente tiene que esforzarse por una vida en santidad. Lo que sí o sí tiene que pasar en el corazón del creyente no es ver el pecado como algo tan ligero, porque el Señor nos salvó para un llamamiento santo, con un llamamiento santo, para vivir una vida en santidad. Entonces, lo que va a hacer el Evangelio es transformar la vida de una persona. Lo que va a hacer el Evangelio es que yo era uno antes y ahora no soy el mismo. Y no solamente en mi condición espiritual, que pasé de muerte espiritual a una vida eterna, sino que ya en una vida de creyente ya camino buscando esa santidad. Por más que tenga caídas con mi pecado, yo voy a buscar una santidad. Es un llamamiento santo el que debe producir también esa vida de creyente. Hay una situación aquí que la hemos declarado varias veces, ¿no? Si hay una persona que dice ser creyente y no le da ningún deseo batallar contra su propio pecado, puede ser que esa persona no ha nacido de nuevo. La forma como una persona ve el pecado es lo que va a determinar en muchas ocasiones si esa persona realmente es salva o no es salva. Un creyente va a buscar la santidad por el poder de Dios. Un creyente va a buscar una vida espiritual por el poder de Dios, porque el poder de Dios ya está en él a través del Espíritu Santo, que es lo que va a decir en los últimos versículos. Pero una persona que no ha nacido de nuevo, no le importa el pecado. No le importa si vive una vida de pecado, y no le importa cómo está reaccionando con pecado. No le interesa. Pero el Evangelio es un Evangelio que transforma, que perdona pecados, pero que tiene el propósito y la finalidad de que nosotros trabajemos en una vida hacia la santidad. Y bueno, una vida hacia la santidad que no va a ser completa en este momento de nuestra historia, sino que va a ser completa cuando estemos en la eternidad. Pero el llamado del creyente es cada día batallar y luchar contra su propio pecado y buscar la santidad. Y miren que es interesante, porque hay un pasaje en la palabra que dice que busquemos la santidad, sin la cual nadie va a ver a Dios. Y está hablando otra vez en esa situación en la que, como el creyente ve el pecado y ve su vida en santidad, va a determinar si esa persona al final va a ver a Dios o no. No que él está luchando por obtener su salvación eterna, ya la tiene, pero esa persona que es creyente va a luchar por su santidad, porque es algo que produce Dios en su ser. Entonces, aquí el Evangelio transforma vidas.
Miren lo que dice ahí en varios pasajes, entre ellos 1 Pedro 1, 15 y 16, si lo quieren anotar ahí. 1 Pedro 1, 15 y 16. Y les dice: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy. Sed santos. Porque yo soy santo. Y ese versículo, ese verbo ahí, está en un imperativo, está en una orden. ¿Ser qué? Santos. Batalla contra tu propio pecado, el pecado de tu corazón. No le puedes dar rienda suelta a tu pecado, va a tener consecuencias. El creyente va a buscar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, sin la cual nadie verá a Dios. Dice aquí en este comentario: el ser salvo por la gracia de Dios, que vamos a ver ahora, no quiere decir que el creyente seguirá en el mismo camino de pecaminosidad. No hay forma. Sí vamos a luchar y batallar contra nuestro pecado, pero la forma como se ve el pecado ya es diferente. Ya es diferente. No puede seguir en su mismo camino de pecaminosidad. No puede seguir. Si el hombre persiste en la misma desobediencia, entonces no muestra los frutos del arrepentimiento y de una vida que ha sido regenerada o transformada por el Evangelio. Entonces, lo que concluimos en esta partecita es que el poder transformador del Evangelio, ¿cierto? Todo lo que hace el Evangelio en la vida de una persona es maravilloso. Y como estamos en ese pasaje en cuanto a la vergüenza, entonces es maravilloso y quita la vergüenza. Cuando nosotros entendemos todo lo que Dios hizo para nuestra salvación y que nosotros hayamos podido ser transformados por el Evangelio, entonces en ese momento es como una motivación para decir: no me puedo avergonzar del Evangelio por el valor que el Evangelio tiene, por el valor que el Evangelio tiene. Y ahí dice que esta salvación y este llamamiento santo, dice acá, versículo 9: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras ¿qué? Obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces, no conforme a nuestras ¿qué? A nuestras obras. Este es un concepto que se refuerza en cada momento. La salvación no es conforme a nuestras obras. Yo no puedo hacer absolutamente nada, ninguna obra para poder salvarme. Así me dedicara toda mi vida desde que nací hasta que muero en hacer buenas obras, no puedo llegar a la salvación. Voy a ir a una condenación eterna igual. La salvación no es por obras. La salvación no permanece tampoco por las obras que yo haga o deje de hacer. La salvación no es por obras. Ya, ¿qué pasaje se viene a la mente cuando decimos la salvación no es por obras? Y ahí Efesios 2:8, ¿cierto? Nos dice por gracia, otra vez reforzando ese concepto. Por gracia, esa palabra gracia es por el favor de Dios, porque Dios quiso favorecer, por el favor de Dios somos salvos. Y esto no es de nosotros, o no es de vosotros. No es que la salvación haya tenido algo, vosotros hayan tenido que ver algo en esa salvación. Esto no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie... La salvación quita toda la jactancia que pueda llegar a tener el ser humano. ¿Y por qué? Porque nuestro corazón es muy sensible a las cosas que nosotros hacemos o a las cosas que nosotros tenemos. ¿Han visto cómo, por ejemplo, uno critica a una persona? ¿Uno por qué critica a una persona? Es interesante, ¿no? ¿Por qué critica y por qué salen comentarios de crítica hacia una persona? Porque de pronto puede ser que ahí se está anidando algo en el corazón. ¿Y qué es? Esa persona tiene lo que ¿qué? Lo que yo no tengo, ¿cierto? Entonces uno está pensando siempre en lo que alguien tiene y lo que yo no, o en lo que alguien hace y yo no puedo hacer o no hago. Esos comentarios salen de un corazón que está mirándose a él mismo y dice yo no o yo sí.
Es que yo sí sé y el otro no. Es que yo sí hago y el otro no. Por esa situación sensible en el corazón, es que gracias a Dios que la salvación no es ¿por qué? Por obras. Porque si no estaríamos nosotros diciendo que si ve yo como si hago, si ve yo como si soy, y si ve yo como si sé y usted no. La crítica en nuestro corazón por causa de ese problema que tenemos. Pero gracias a Dios que la salvación no es por obras ninguna de la que nosotros hicimos. El pastor Daniel decía en algún momento, la única obra que te salva, ¿cuál es? La obra que hizo Cristo en la cruz. Creer no es ninguna obra, creer es una decisión que yo tomo para con ese mensaje. No es una obra mía, es una decisión que tomo. Por eso ahí está esa voluntad del hombre que toma la decisión de creer o no en Cristo como su Salvador. Entonces, ¿cuál es la única obra que te puede salvar? La obra que hizo Cristo en la cruz por tus pecados es la única obra que te puede salvar. ¿Hay alguna obra que tú puedas hacer que te puede salvar? ¿No? ¿Venir todos los domingos a la iglesia? ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro que no lo salva venir todos los domingos a la iglesia? No, no lo salva. ¿Ofrendar no me salva? No. ¿Leer todos los días la Biblia no me salva? No. ¿Orar todos los días no me salva? No. ¿Ser bueno con mis hijos no me salva? ¿Darle plata a las personas que están en la calle pidiendo no me salva? Ninguna obra. ¿Ser bueno en mi trabajo no me salva? ¿Ser responsable en mi trabajo no me salva? Nada. Nada. Ninguna obra que nosotros podamos hacer nos salva. No podemos. Nuestra vida está llena de pecado. La única obra que salva es la obra de Cristo en la cruz. Y por eso dice acá, esta salvación y llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito, el plan. Esa palabra propósito también está en el diccionario como determinación, según su determinación, según su plan. Dios decidió ¿qué? Salvar. Dios determinó salvar a través de ese plan maravilloso de rescate que diseñó para que nosotros pudiéramos ser salvos. No fue algo que nosotros miremos. Y esto quita toda jactancia del ser humano y todo orgullo que pudiera decir, yo me salvé porque hice tantas obras y yo me salvé porque tengo tanto conocimiento. ¿El conocimiento bíblico nos salva? No. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento bíblico y no son salvas. Y no son salvas. Es más, les digo, el otro día estábamos hablando con los hombres acerca de eso, pero muchos pastores se dieron cuenta después de muchos años de servicio al Señor en el ministerio pastoral que no eran salvos. Tremendo, tremendo. No me salva servir a Dios tampoco, no me salva ser un pastor tampoco. Ninguna obra que nosotros pudiéramos hacer, porque Él dice no conforme a nuestras obras, sino según su ¿qué? Su propósito. Somos salvos según su plan, somos salvos según su determinación. Dios quiso salvar, Dios determinó salvación, Dios diseñó todo un plan para que los hombres puedan ser salvos. No hay nada de nosotros en la salvación que el Señor logró. Nosotros solamente tenemos una responsabilidad como seres humanos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la responsabilidad? Hacer buenas obras. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos con el Evangelio? Creer, poner la confianza en esa obra de Cristo en la cruz. Eso es lo único que podemos hacer. No podemos hacer absolutamente nada más. Y miren lo sensible que es el ser humano también con esto, ¿cierto? Porque no sé cuántos les ha pasado que usted le dice el Evangelio a una persona y esa persona le dice, pero solamente es creer en que Jesús me salva. ¿Cuál es la respuesta? Sí, no hay más. Solamente es creer que Él se puso en esa cruz, murió por mis pecados, que Él es Dios, que existen tres personas y que Él resucitó de los muertos para darme vida eterna. ¿Solamente es eso? Sí.
¿No es más? No, tiene que creer, aferrarse a eso, pedir al Señor que lo salve. ¿No tengo que hacer nada más? No, pero es que yo creo que yo tengo que hacer algo más. Pero es que yo creo que me hace falta. No, a usted no le hace falta nada, igual lo que haga no sirve. Entonces lo que tiene que hacer es ¿qué? Poner su confianza en Jesucristo como su Salvador, únicamente en Jesucristo como su Salvador. Pero es sensible el ser humano a creerse algo y a pensar que puede hacer algo para su salvación. No conforme a nuestras obras, sino según su propósito, su plan o su determinación. Ahora él aumenta un poquito más y dice, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Y qué significa esto? Dios es un Dios de gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? La palabra gracia significa favor, que Él mostró su favor o su bondad, o que Dios fue bueno con el ser humano. Por eso estamos hablando en este contexto de la salvación, que la salvación fue el favor de Dios hacia los hombres, fue la bondad de Dios hacia los hombres, fue la misericordia de Dios hacia los hombres. Cuando nosotros, por ejemplo, esa frase que está de moda, Dios dio gracia, ¿qué significa Dios dio gracia? Que Dios nos dio su favor, que Dios fue bueno con nosotros para permitirnos hacer una u otra cosa. Gracia de Dios, el favor de Dios. Cuando pensamos y en un estado de WhatsApp sale como el atardecer y ponen ahí la palabra gracia. ¿Qué significa eso? Que al mostrar o al ver ese atardecer podemos ver ¿qué? Lo bueno que es Dios, la bondad de Dios, el favor de Dios hacia los hombres. Recordar que ese Dios maravilloso es eterno, es lindo, es majestuoso. Entonces, según la gracia que nos fue dada, nos está recordando Pablo que Dios es un Dios bueno, es un Dios bondadoso, y que las personas son salvas porque Dios es un Dios bueno y bondadoso. Dios no es un Dios malo, pero va a castigar al que no ponga su confianza en Él como Salvador. Lo va a hacer, y no porque sea un Dios malo, porque es un Dios justo, porque es un Dios santo, porque nadie se va a poder parar enfrente de Dios y decirle, es que yo no, es que yo pensé, es que yo no supe. Ningún ser humano va a ser justificado sin Cristo como su Salvador. Entonces, Dios es un Dios bueno, por eso mostró su gracia para que los hombres pudieran ser salvos. Dios está mostrando su favor contigo quizás en esta mañana, al mostrarte el Evangelio. Seguramente, o posiblemente más bien, hay personas acá que no son salvos, que si se preguntan van a decir, yo si muero voy a ir a una condenación eterna. Yo nunca he puesto mi confianza completamente en la obra que hizo Cristo en la cruz por mí. Y yo voy a ir a una condenación eterna y voy a ser castigado por toda la eternidad por este Dios justo, Dios santo, que es bueno. ¿Y saben qué? Su favor, su bondad, su misericordia se está mostrando una vez más para los que no son creyentes hoy. Y Dios les está diciendo, hoy es el día en el que pueden pedirme que los salve a Dios. Hoy es el día en el que ustedes pueden decir, gracias Señor por venir a morir por mí, creo en ti como mi Salvador, gracias por salvarme y gracias por mostrar tu poder al resucitar. Dios está mostrando su favor una vez más con cada uno de los que no han creído en Él como Salvador. Hoy está mostrando su bondad al mostrarte el Evangelio para que tú lo creas. Entonces, entender también esta iniciativa divina para la salvación del hombre produce seguridad y produce paz, porque la salvación no depende de quién, del hombre, sino del poder, de la gracia, del favor, de la misericordia, del plan, de la determinación de quién, de Dios. No se debe sentir vergüenza, dice este comentarista acá. No se debe sentir vergüenza porque la salvación es una obra divina. No se debe sentir temor porque el Evangelio es maravilloso. No se debe sentir vergüenza porque la salvación es una obra divina, es una
obra maravillosa. Creo que, otra vez les digo, el enfoque sería que nuestro corazón salga con la determinación de que no me avergüenzo de ¿qué? Del Evangelio, que lo voy a dar todo por el Evangelio, porque tiene un valor enorme. Voy a batallar contra mi propio pecado y contra mi propio corazón, porque eso fue lo que Dios me llamó a través de la salvación en Cristo Jesús. Voy a dejar y pedirle al Señor que me ayude a dejar todas esas cosas que están incomodando mi relación con Él. Todo ese pecado que está ahí escondido. Estaba viendo ese libro de Santidad de Riley. Tremendo cómo él va siendo muy profundo con todo este concepto del pecado. Y él decía, los seres humanos no nos damos cuenta, no tenemos ni idea de todo lo que es el pecado en el corazón de una persona. No nos damos cuenta. La profundidad del pecado es tremenda. La profundidad del pecado es tremenda. Y no nos damos cuenta, no llegamos a comprenderlo, la profundidad del pecado. Pero en medio de esa profundidad del pecado, en primer lugar el Señor nos salvó, no por nuestras obras. Y en segundo lugar, esa profundidad del pecado, Él nos salvó y nos da el poder para poder vivir una vida que va trabajando y luchando contra ese pecado que está en el corazón. ¡Qué bendición! Entonces, porque la salvación es una obra tan divina y tan maravillosa, no se debe sentir ¿qué? Vergüenza. Sin vergüenza sería, sin vergüenza. Todo por Él. Todo por el Evangelio. Aquí nos dice también que esta obra de salvación fue diseñada por Dios, y aquí hay una cláusula temporal, se llama una cláusula de tiempo. Dice el versículo 9: no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Desde cuándo fue diseñada esa salvación? Desde antes de los tiempos de los siglos. Es más, aún antes que el ser humano pecara y cayera en esa desobediencia, ya se había diseñado ¿qué? La salvación eterna del ser humano. Tremendo, ¿no? Impresionante. Una salvación eterna diseñada desde antes de los tiempos de los siglos. Pero sí, Pablo pone algo muy claro acá. Dice, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo. Fue diseñado desde antes, pero era un misterio. ¿Un misterio hasta cuándo? Otra cláusula temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta que ¿qué? Apareció alguien. ¿Quién apareció? El Señor Jesucristo. Y me acuerdo mucho ese pasaje también de Pablo hablando, creo que a los Gálatas. Y cuando vino el cumplimiento de ¿qué? Del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Hubo un plan diseñado tan perfectamente que es maravilloso, nos sorprende. Antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado. Y esa palabra manifestado también significa hacerse visible. Ahora se hizo visible. ¿Cómo se hizo visible? A través de que Cristo se encarnara, ese Dios hecho hombre, y viniera a terminar o a consumar su plan de salvación por la aparición o la manifestación, una vez más, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nos hace pensar, este plan de salvación, esta salvación eterna que fue diseñada desde antes de los tiempos de los siglos, resalta el hecho de que no fue algo de un momento, no fue algo sin planeación, no fue algo que no se planeó con antelación, es algo que estaba planeado desde la eternidad. Quizás son cosas que para nuestra mente humana es muy difícil de comprender, ¿no? ¿Cómo fue planeada desde antes de la eternidad? Y ahí surgen una cantidad de preguntas. Bueno, eso es lo que nos dice la palabra. Fue diseñado desde antes de la eternidad. Fue diseñado desde antes de la eternidad, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino según su favor y según su gracia. Entonces, el propósito de Dios desde siempre fue salvar. Esta fue su determinación.
Este fue su plan y su favor hacia los hombres. Y como este plan de salvación es tan valioso, y esta vida eterna que tenemos es tan valiosa, y todo lo que eso implica es tan valioso, entonces no me avergüenzo del Evangelio. Entonces le pido al Señor que me ayude a caminar en santidad todos los días de mi vida. Y santidad no significa ser perfecto, sino santidad significa luchar contra mi propio pecado y avanzar en la madurez espiritual. Como esta salvación es tan valiosa, entonces aquel que es creyente va a vivir su salvación de esta forma. Y para el no creyente, el que no sabe hoy a dónde pasará la eternidad y nunca ha puesto su confianza en Dios, entonces ¿qué tiene que hacer? Pedirle hoy al Señor que lo salve y decirle: Señor, sálvame y gracias por venir a morir por mí. El propósito de Dios fue salvar. El valor también lo da lo que hace el Evangelio. Mirar lo que hace el Evangelio un poquito más a profundidad, que lo va a expresar Pablo acá, es muy maravilloso también. Miren lo que dice ahí el versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y qué dice que hizo Jesucristo? El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por él. Quitó la muerte, sacó a luz la vida, y dice en último lugar, y dice la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pero lo primero que nos dice acá es que por ese Evangelio Él quitó la muerte, ¿cierto? Cristo quitó la muerte a través de ese Evangelio. Y es interesante porque acá, por ejemplo, dice que la palabra quitó, ese verbo quitar, dice hacer que deje de ocurrir o hacer detener. En algo más preciso sería hacer ineficaz la muerte. Hacer ineficaz la muerte. Ahora uno piensa, bueno, ¿la muerte dejó de ocurrir con la venida de Cristo? ¿La muerte dejó de ocurrir? Pues uno dice, no dejó de ocurrir. Se detuvo la muerte, pero lo que sí pasó es que esa muerte se hizo ineficaz. Ineficaz. Cuando Cristo vino, muere y resucita, la muerte ahora se hace ineficaz. Y miren, ahí como para que muevan los deditos un poquito, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 55 o 54 prácticamente, que es el capítulo de la resurrección, o el texto más largo de la resurrección que tiene Pablo ahí en sus epístolas. 1 Corintios 15, 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. La muerte es ¿qué? Ineficaz. Ahora se muestra una victoria sobre la muerte. La muerte, para el que cree en Cristo, ya no existe más. Y un día cuando muera, entonces va a tener vida eterna. Ya quitó su efectividad. La muerte se hizo ineficaz. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando cantamos, ¿cierto? Victoria en Cristo. Ese es victoria en Cristo, no me acuerdo si es ese o es el otro, pero dice: una vez perdido vivía ¿qué? Yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me transformó y me llamó con tierno amor. Me llamó con tierno amor. Y cuando cantamos victoria en Cristo, decimos ahí en esa canción: ya tengo la
la victoria, pues Cristo me ¿qué? Buscóme y compróme con su divino, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Cuando por mí murió. La muerte es ineficaz, por eso dice, el cual quitó la muerte. ¿Cuántos están seguros que si hoy murieran, irían a la eternidad junto con el Señor? Quitó la muerte. No que no vamos a pasar por el proceso de una muerte física, pero para el creyente en Cristo Jesús, cierra sus ojos acá y ¿en dónde los abre? En la eternidad, en el cielo. Entonces eso es lo mejor que puede pasar. Pablo mismo, hablando de este concepto, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ¿qué? Y es interesante que Pablo lo ponga aquí animando a Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo está a punto de ¿qué? De morir en unas semanas, en unos meses. Pablo va a morir decapitado, le van a quitar la cabeza a Pablo. Y Pablo no le importa, porque Pablo dice, no hay problema. El Evangelio quitó la ¿qué? La muerte. No hay vergüenza en eso. El Evangelio tiene el poder para quitar la muerte, para darme una vida eterna. El Evangelio me ha dado una vida eterna que no me avergüenza el Evangelio es glorioso. Entonces dice Pablo acá, no importa Timoteo, si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, ¿somos de quién? Del Señor, somos de Cristo. Entonces el Evangelio te va a dar la motivación para continuar adelante por el valor que tiene. Ten la determinación, les decía yo aquí en el segundo punto, ten la determinación de defender el Evangelio, de vivir por el Evangelio, por el valor que tiene, por el valor que tiene. Entonces, el cual quitó la muerte, hizo que la muerte fuera ineficaz, que no fuera efectiva. Y acá en este comentario dice, si el creyente ha de sufrir por su fe, esto, si el creyente ha de sufrir por su fe, lo peor que le puede suceder es perder su vida. Humanamente hablando, claro, si el creyente sufre por su fe, de las peores cosas que puede pasar es perder su vida por esa fe, humanamente hablando. Pero dice, pero Jesucristo resolvió este problema. Pablo dice que Cristo abolió la muerte, quitó la muerte o la hizo inefectiva. Si llegamos al punto de tener que morir por Cristo, no hay problema. La muerte para el creyente simplemente es el paso que lo lleva ¿a dónde? A la eternidad. Imposible no acordarse de nuestros hermanos que han muerto, ¿no? Imposible no acordarse de Luzmila, que ya está en la eternidad con el Señor y que ya está mucho mejor que nosotros, que tenemos que estar todavía lidiando contra nuestro pecado y contra nuestro corazón. Ella ya está en la eternidad, fuera y libre por la eternidad de esa muerte. Un enemigo que es tan poderoso, esto siempre lo digo cuando estamos en los funerales, parece un enemigo muy poderoso. Nada puede ganarle a la muerte, ¿no? Está ahí enfermo y se muere y no pudieron hacer nada para salvarlo. No pudieron hacer nada para que ese ataque al corazón no le diera. No le pudieron hacer nada para que ese derrame cerebral no lo afectara hasta la muerte. No se puede hacer absolutamente nada. Y por eso es que escuchamos frases como, lo único que me toca es morirme, ¿cierto? Un enemigo que parecía tan poderoso, el Señor lo derrotó. Se paró de esa tumba y dijo, lo siento, lamento decepcionarlos a los que lo pusieron en esa tumba, pero el poder no tiene, la muerte no tiene poder sobre un Dios que es inmortal y es autor de la vida. El Señor quitó la muerte y sacó a luz ¿qué? La vida, dice acá, y la inmortalidad, algo que no perece, algo que no puede ser corrompido. Prácticamente sería así: Él sacó a luz una vida verdadera e inmortal. Una vida verdadera e inmortal.
Tremendo. A ver, ¿dónde están los inmortales acá? ¿Los inmortales delante de su mano? Yo pensé que eso solo era en las películas, ¿cierto? Cuando yo era jovencito o niño, había un programa que se llamaba Highlander el Inmortal. Me acuerdo mucho de eso cuando hablo de la palabra inmortal. Highlander el Inmortal. Nunca lo vi, no me digan qué significaba o de qué era, porque yo no lo vi, era muy pequeñito, pero me acuerdo que estaba esa palabra, Highlander, o ese programa, Highlander el Inmortal. Nosotros somos inmortales, los que creímos en Cristo como Salvador, somos inmortales. Porque una vez que una persona cree en el Señor Jesucristo es salvo, y una vez que una persona cree en Jesús, tiene vida ¿qué? Eterna. No perecerá jamás. Él saca a luz y se da a conocer la inmortalidad por el Evangelio. Quita la muerte por el Evangelio. Una vida verdadera y una vida inmortal. Y recuerdan que hemos dicho, ¿desde cuándo empieza la vida eterna? ¿Desde que morimos? No, la vida eterna dice que todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. En el momento en el que una persona cree en Jesucristo como su Salvador, en ese momento es inmortal. Podemos sacar un programa de televisión y decir, Teresa, la inmortal. Inmortalidad. Somos inmortales aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador. Y si somos inmortales y Dios nos ha dado todo eso, ¿hay razón para avergonzarse del Evangelio? No hay razón para avergonzarse del Evangelio. No me puedo avergonzar de algo que es tan valioso y que tiene tanto poder. Entonces, la muerte se hace inefectiva o impotente o inútil. También podría ser ese verbo quitó, hacer inefectivo, impotente o inútil. No tiene poder, no tiene poder. Entonces, Cristo ha vencido a la muerte. Así el Señor sacó a luz la vida y la inmortalidad para los que lo reciben como su Salvador. Por eso, ni Pablo, ni Timoteo, ni ningún creyente debería temer el sufrimiento ni la muerte. No deberíamos temer ni el sufrimiento ni la muerte. ¿Cómo puede, dice aquí pone esta pregunta, cómo puede un cristiano sentir vergüenza cuando testifica de un mensaje tan potente y transformador? ¿Cómo un creyente siente vergüenza de un mensaje tan potente y tan transformador? Usted sabe que la persona que le está dando una tarjeta, un tratado, que está viendo su estado de WhatsApp con algún mensaje del Evangelio, esa persona podría llegar a conocer a Cristo como su Salvador y pasar de muerte a vida. ¿Cómo un mensaje tan potente y tan transformador nos va a dar vergüenza y nos va a dar miedo? Muchos evangelistas o pastores que han predicado acerca de esto dicen, imagínese la persona que le predicó a usted el evangelio y le hubiera dado vergüenza predicarle. Bueno, no voy a decir, no estaríamos acá, bueno, Dios de pronto hubiera permitido otra persona, pero él no se avergonzó por el evangelio y ahora nosotros tenemos vida eterna. El Señor Jesucristo no se avergonzó por cumplir su plan, su evangelio, y ahora nosotros tenemos vida eterna. No se siente vergüenza por eso. El mensaje del evangelio es tan potente y tan transformador que un cristiano no debería sentir vergüenza ni temor por causa del evangelio o aún por sufrir por Cristo. Última partecita, dice, el evangelio sería también, en esta frase la pone él como, el evangelio es buenas nuevas de inmortalidad. No sé, estoy pensando que si predicamos el evangelio y le decimos a una persona, ¿a usted le gustaría ser inmortal? Le llama la atención de una vez, ¿cómo así que inmortal? ¿Por qué? Ahí está la entrada para decirle por qué razón podría ser inmortal. Llama la atención, pero él pone aquí, el evangelio son buenas nuevas de inmortalidad. Solamente les leo aquí una frase de un texto muy antiguo, dice aquí de un pergamino, en ese mundo grecorromano de los primeros siglos, que dice así:
Una de las cartas más tristes que figuran en los papiros antiguos se refiere a una madre que escribe a los padres de un niñito que murió. ¿Y qué le escribió esa mamá? Le dice: Irene a Taonopris y Filón, o sea, los padres del niño muerto. Irene era esta mamá. Confortaos. Estaba tan apenada que lloré por vuestro hijo muerto, tanto como lo hice por Dídimo, seguramente otro hombre que murió. Todo lo que podía hacerse se ha hecho. Todo lo que podía hacerse se ha hecho. Pero lo mismo de siempre, frente a estas cosas nadie puede hacer nada. Se sentía triste la señora. Estaba intentando consolar, pero su consuelo era algo que ella pudiera ver como algo de esperanza. Nada. Dice, frente a estas cosas no se puede hacer absolutamente nada. Ese es el mensaje de tristeza de una persona que no ha conocido a Cristo como su Salvador. He aquí la perspectiva pagana ante la muerte. Pero las buenas nuevas traen la certeza de que la muerte no es el fin, sino el comienzo de la vida. No es la marcha a la aniquilación, sino estar eternamente en la presencia de Dios. ¡Ay, qué esperanza! Y esas sí son palabras de consuelo. Tremendo lo que es el valor del Evangelio. Bueno, y falta un poquitín más. Voy a intentar decirlo rápido para pasar a la siguiente sección la otra semana. Pero termina ahí Pablo diciendo en esta sección, dice, versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Bueno, creo que lo voy a dejar hasta ahí. Sí, es bastante, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Solamente recordamos, todo por el Evangelio, con determinación, sin vergüenza, y con determinación por el valor que tiene ese mensaje transformador